aceptará. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia inaugural, porque hoy iniciamos la novena edición del programa ejecutivo en dirección financiera, cuyos participantes están aquí en la primera fila. Y como es habitual ya, porque ya es el 9º año que Emilio Ontiveros nos acompaña precisamente en este acto de inauguración del programa. Voy a presentarle brevemente a Emilio, aunque yo creo que hace falta poca presentación porque todo el mundo ya lo conocéis perfectamente. Emilio Ontiveros es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y a su mismo tiempo es catedrático de Economía de la Empresa de la misma universidad. Su trayectoria profesional: fue fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales, AFI, del grupo AFI, donde también hay una escuela de formación, una escuela de finanzas. En su labor docente ha sido fellow del Real Colegio Complutense de la Harvard University, la Universidad de Harvard, y también visiting scholar de Wharton, de la Escuela de Wharton en la Universidad de Pensilvania. Ha sido presidente de la ponencia sobre convergencia con la Unión Europea en la Sociedad de la Información y miembro de diferentes comisiones asesoras de la Sociedad para la Información dentro de lo que es el Ministerio de Comercio, Turismo y Industria. Es miembro también del Consejo Director de la Ciudad de Madrid y tiene numerosos premios y reconocimientos a su labor investigadora y docente. Autor y coautor de numerosos libros y publicaciones, colaboraciones tanto en revistas, en prensa, en radio, en televisión, sobre temas de economía y finanzas internacionales. Y con esto yo creo que es una breve reseña de su amplio historial, porque no se podría seguir hablando muchísimo de su trayectoria, pero creo que más interesante es poder escucharle, porque el título de su conferencia realmente es atractivo. Es la economía y la incertidumbre geopolítica global en unos momentos, como todos conocemos, de mucha convulsión en el entorno económico mundial. Sin más, Emilio, agradeciéndote tu presencia. Al final de la conferencia abriremos un turno de intervención, de ruegos y preguntas, que lo coordinará Esteban Heredia, que al mismo tiempo es también codirector del programa ejecutivo en dirección financiera. Por tanto, Emilio, agradecido, y cuando quieras, adelante. Muy bien, pues buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es mostrar un año más mi gran satisfacción, mi agradecimiento por participar en una iniciativa como esta, por formar parte del cuadro de profesores de un programa que ya tiene una tradición, un prestigio muy bien ganado, ¿no? Quiero saludar en particular a los miembros, a los participantes en el programa. Me comentaban los directores que la calidad media de los entrantes es buena. Yo suelo decir que la garantía de que un producto educativo en formación sea bueno es que la materia prima en un 60% sea buena, ¿no? Porque a partir de ahí, aunque los profesores seamos regulares, la calidad está garantizada. Yo creo que esta es una iniciativa muy loable, el tratar de fortalecer los conocimientos financieros de responsables de empresas que van a encontrar día tras día un entorno económico, un entorno financiero más complicado. Ser hoy responsable financiero de una empresa es menos fácil que lo era hace unos años, porque no hay más remedio que serlo desde una perspectiva global, pero el mundo se está complicando de forma manifiesta, y se está complicando a través de la emergencia de factores de riesgo que no se aprenden en las facultades o en las escuelas de ingeniería, sino factores de riesgo sobrevenidos, nuevos. Es el caso de este ejercicio 2017. Otros años, cuando hablábamos de las perspectivas económicas para el curso entrante, prácticamente nos limitábamos, lógicamente, a hacer referencia a factores estrictamente económicos. Pero cuando uno contempla lo que puede ser la realidad de cualquier empresa, más o menos abierta, más o menos exportadora, con inversiones fuera, etcétera,
lo que ve es que efectivamente los principales factores que pueden condicionar el devenir económico no son de naturaleza estrictamente económica. Hay una serie de elementos que son los fundamentales y en los que todos ustedes están pensando. En la principal economía del mundo ha habido un cambio en la presidencia y el nuevo presidente comprometió una serie de promesas electorales que ha empezado a cumplir en la dirección de alteración, de amenaza directa al régimen de libre comercio que preside la economía mundial desde las últimas décadas. Es la primera vez desde la Gran Depresión que un presidente en los Estados Unidos empieza su andadura cuestionando acuerdos multilaterales e incluso, como luego comentaremos, amenazando con la introducción de aranceles a las importaciones de economías con las que tiene suscritos acuerdos desde hace años. Pero al mismo tiempo, no hace falta decir, en Europa tampoco estamos en la mejor de las situaciones en términos de capacidad de anticipación, en términos de eliminación de factores de riesgo también otra vez político, porque el año 2017 va a ser un año de elecciones en países centrales, en países importantes de la Unión Europea. Vamos a tener elecciones en Alemania, vamos a tener elecciones en Holanda. Es probable que si la situación de inestabilidad política que hoy domina Italia, es probable que acaben convocándose elecciones en Italia, pero sobre todo vamos a tener elecciones presidenciales en Francia. Siempre que hay un episodio electoral, lógicamente hay un elemento de cierta inquietud. Pero si uno de los partidos, como es el caso de Francia, con aspiración al menos a pasar a la segunda ronda de las elecciones presidenciales, lleva en su programa como uno de los puntos más importantes el abandono del euro, la recuperación del franco francés, bueno, están dadas las condiciones para que haya algo de inquietud y eventual inestabilidad financiera. Todo lo que sea alterar las reglas del juego es malo para la función empresarial. La función empresarial lo que necesita de alguna forma es el máximo de certeza. De hecho, en finanzas lo que se enseña en última instancia es a gestionar el riesgo. Pero cuando los factores de riesgo que emergen no son muy manejables, o dicho de otra forma, no existe experiencia suficiente para ver cómo proceder, la situación es peor. Los economistas, también los hombres de empresa, lo que suelen hacer cuando se enfrentan a un episodio nuevo es ver si en el archivo hay algo que pueda ser más o menos útil. Y no hay nada en el archivo. No hay nada en el archivo equiparable a la posibilidad de que efectivamente se abran frentes de guerras comerciales, de guerras arancelarias entre unos países y otros, de guerras cambiarias, que unos países provoquen la depreciación de su moneda para fortalecer su competitividad y otros respondan de la misma forma, o incluso guerras fiscales, que haya países que traten de favorecer en mayor medida que otros países a sus empresas o a sus agentes económicos. La única experiencia histórica relativamente similar a lo que puede ser una intensificación del proteccionismo fue cuando llegó a la Casa Blanca Herbert Hoover en los años 30. Y llegó también Hoover con un programa proteccionista en política agrícola. Al final, cuando transcurrió un año, no lo aplicó al sector agrícola, pero sí lo aplicó parcialmente al sector industrial. El resultado fue acentuar mucho más la Gran Depresión que ya estaba en ciernes y de la que se salió, como saben, gracias a la Segunda Guerra Mundial. Cuando hay guerras, las recesiones y las crisis económicas desaparecen, pero estaríamos de acuerdo que no es la mejor forma
de liquidar una crisis. Lo que les propongo a partir de ahora es comentar algunos de estos aspectos que podrían al final quedarse en nubarrones que presidieran la navegación a lo largo de 2017 y no precipitar. Pero como observadores de la realidad económica, como personas de empresa, tenemos la obligación, lógicamente, de incorporarlos en nuestra función de previsión. Yo creo que esos serían los rasgos más importantes que va a tener 2017, tanto en la parte global, Estados Unidos, China. A China hay que prestarle una atención cada vez mayor. Es probable que a lo largo de este año, de la primera mitad de este año, tengamos la noticia de que estadísticamente China habrá superado en tamaño a Estados Unidos. El tamaño del PIB, el valor de lo que produce en bienes y servicios en un año China ya es superior al de los Estados Unidos. Tenemos ahí un factor de atención que tiene que ver con los precios de la energía, con los precios de los hidrocarburos, en una economía como la española, como Europa en general, pero en la española en particular, eso es importante. Vamos a asistir, al menos durante la primera mitad del año, a una marcada divergencia en política monetaria. Estados Unidos sigue subiendo, va a seguir subiendo tipos de interés, y Europa va a seguir manteniendo tipos de interés históricamente bajos y, al menos durante buena parte de este año, va a seguir manteniendo sus estímulos cuantitativos, es decir, va a seguir comprando deuda pública y deuda privada en los mercados en el entorno de unos 60-65.000 millones de euros todos los años. Esas divergencias entre el área dólar, el área euro, puede generar algún episodio de inestabilidad financiera al que deberíamos estar atentos. Y desde luego vamos a asistir a tensiones geopolíticas, o podríamos asistir a tensiones geopolíticas, ya no solo derivadas de asuntos comerciales, sino incluso tensiones militares. Si también la administración nueva en Estados Unidos se empeña en revisar los presupuestos de la OTAN o se empeña en entrometerse en asuntos como el del Mar de China o como la existencia de las dos Chinas, etcétera, etcétera, podríamos tener algún percance diplomático. En Europa hay dos elementos que a mí en particular hay más allá de esas convocatorias electorales. Europa y en particular la eurozona va a tener un débil crecimiento. En Europa hay un factor de riesgo, lógicamente, al que luego le dedicaremos una atención mínima, que es la decisión del Reino Unido de divorciarse de la Unión Europea. Pero además, en la eurozona vamos a tener un crecimiento económico débil y probablemente vamos a seguir con una situación de debilidad bancaria, sobre todo en Italia y en Portugal. El sistema bancario italiano es un sistema que tiene hoy más activos dañados de los que tenía el sistema bancario español en plena crisis, en julio del 2012. Y en la economía española sí nos va a preocupar básicamente tres aspectos, ¿no? En primer lugar, que el exterior, los factores de tracción que han empujado un crecimiento importante en la economía en los 2 o 3 últimos años, se van a debilitar algo, van a empujar menos. Vamos a tener una política fiscal que va a ser menos expansiva de lo que fue el año pasado. El año pasado fue un año electoral, bajaron algunos impuestos y el gasto público no cayó, pero la economía española tiene una amenaza de sanción. Ha sorteado la sanción europea, pero este es el cuarto año consecutivo en el que no se cumple el déficit, el objetivo de déficit con Europa. Y tenemos un problema de endeudamiento agregado. Tanto la deuda pública como la deuda privada es relativamente elevada. Afortunadamente, en los 3 últimos años tenemos a un Banco Central que nos está ayudando a que el servicio de la deuda sea bajo, porque tenemos un Euribor en territorio negativo y porque el Banco Central está comprando todos los días deuda de la eurozona, mucha deuda pública
también española, pero es probable que en algún momento del 2017 empiece a retirar el ponche de la fiesta y nos encontremos con un servicio de la deuda algo más caro. Ya siento no encontrar ningún rasgo dominante en 2017 que sea muy esperanzador, que sea manifiestamente mejor que el año pasado, pero creo que es mi obligación advertir de los puntos de atención que yo creo que son más relevantes. El mundo. Con el mundo nos vamos a seguir encontrando con las economías, la economía mundial creciendo por debajo de su ritmo tendencial, creciendo por debajo de lo que creció en la década larga anterior a la emergencia de la crisis del 2007. Todavía la economía mundial está en cierta medida convaleciente, pero está mucho más debilitadas el conjunto de economías avanzadas, el conjunto de las 30 economías que pertenecen a la OCDE, que son las que menos van a crecer. Estas son las previsiones de crecimiento que estamos dando quienes hacemos este tipo de previsiones y, como ven, en líneas generales nos vamos a encontrar con un ritmo de crecimiento del mundo en torno al 3 y algo por ciento, 3,4, 3,3, con las economías más avanzadas creciendo en el entorno del 2% o algo por debajo del 2%, es decir, creciendo bastante menos que las economías emergentes. Y dentro de las economías avanzadas, la eurozona es el bloque regional que menos crece. Y es que la crisis de la que estamos saliendo es la crisis con la recuperación más tibia de todas las crisis que hemos observado desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis del petróleo tuvo un proceso de recuperación más intenso, la crisis de los años 80, la crisis de la deuda de América Latina, etcétera, también, y esta está siendo la crisis de la que está costando más tiempo y a menor ritmo recuperar el ritmo de crecimiento. Y la razón es que esta es la crisis en la que la inversión empresarial no acaba de levantar cabeza. No deja de ser una paradoja. Este es el ritmo de inversión en las economías avanzadas y, como ven, ha habido una inflexión, una caída en la inversión. La inversión empresarial es sinónimo de apuesta. Si no hay inversión empresarial, no hay crecimiento potencial. Si no hay inversión empresarial, no hay crecimiento de la productividad. Y la inversión no crece a pesar de condiciones de financiación históricamente favorables. Estoy hablando en el conjunto de las economías avanzadas. En Estados Unidos, en Japón, en el Reino Unido, en la eurozona, a lo largo de estos últimos 9 años se han llevado a cabo políticas monetarias excepcionalmente expansivas, tipos de interés muy bajos, estímulos cuantitativos importantes y la inversión empresarial crece muy poco, está inhibida, está de alguna forma agarrotada por las propias perspectivas de crecimiento futuro. La primera parada la tenemos que hacer en la economía de los Estados Unidos. En Estados Unidos lo que nos tiene lógicamente que interesar es cuál va a ser la política económica de la nueva presidencia. Lo que sabemos acerca de los planteamientos, de las intenciones del presidente Trump, lo podríamos dividir en 3 ámbitos, si quieren, ¿no? En el ámbito de política fiscal, en el ámbito de la política comercial y en el ámbito de la política energética y medioambiental. Lo que sabemos en el primero de los capítulos es que quiere estimular el crecimiento de la economía, es que quiere invertir, eso dijo durante la campaña, quiere invertir el equivalente a $1 trillón, a $1 billón nuestro de dólares. Y lo que no sabemos es en cómo lo va a distribuir. Sí sabemos que lo va a distribuir en 3 conceptos, que va a hacer reducciones de impuestos importantes en las empresas, en lo que podría ser el equivalente a nuestro impuesto de sociedades, y en las rentas medias y altas. 2, que quiere invertir una parte en infraestructuras, en restaurar, efectivamente, las infraestructuras físicas en Estados Unidos, carreteras, sobre todo puentes, necesitan una
necesitan una atención y que quiere también una parte de esos recursos invertirlos en defensa. El resultado de estas decisiones, si las toma relativamente pronto, puede ser que la economía americana crezca por encima de ese 2,5% que hemos visto en el cuadro anterior. El resultado podría ser, incluso, dependiendo de dónde lo asigne, una economía que crece casi un punto más, lo cual sería muchísimo, porque esa economía ya está creciendo, algo por debajo del 2,5%. Esa economía tiene una tasa de paro cercana al pleno empleo, del 4,7%. En esa economía los salarios están creciendo al 2,9%. Bueno, sería una especie de chute expansivo cuya primera consecuencia sería ver alegría en el crecimiento del PIB, de la renta, de la gente, de las empresas, pero inflación enseguida. Porque cuando en una economía hay una situación cercana al pleno empleo, los salarios que ya están creciendo algo por debajo del 3%, crecerían más y habría más inflación. Y si hay más inflación, el tipo de cambio se va a apreciar. Y si hay más inflación, el Banco Central de ese país, la Reserva Federal, va a anticipar la senda de elevaciones de tipo de interés que ya tenía anticipadas, que ya tenía previstas. Ya sabíamos todos, cualquier director financiero ya sabe que a lo largo de este año la Reserva Federal iba a seguir subiendo tipos de interés porque ya lo había anunciado. Eso no era ninguna incógnita. La única incógnita que teníamos es a qué ritmo y con qué intensidad. Si iba a seguir haciéndolo a cuartillo de punto por subida. Pero lógicamente, en la medida en que la misión del Banco Central es velar por la estabilidad de precios, si hay un repunte inflacionista, es probable que las subidas de interés se anticipen y se intensifiquen. Y en ese caso volveríamos otra vez a ver una apreciación del dólar, de tal forma que incluso un dólar más caro tuviera efectos adversos sobre el segundo grupo de políticas que va a perseguir Donald Trump y de las que ya ha dado muestra, que son políticas básicamente proteccionistas, políticas de incremento de aranceles. Anunció un aumento de aranceles en las importaciones provenientes de México del 35% y un incremento a las importaciones provenientes de China del 45%. Ha decidido ya en la primera semana el abandono del acuerdo transpacífico, que es ese acuerdo que tenía Estados Unidos con otras 11 economías de la cuenca del Pacífico. Las 12 economías que habían firmado ese acuerdo representaban el 42% del PIB mundial, pero en términos de crecimiento representaban mucho más, porque probablemente es la región más dinámica del mundo, ¿no? Las consecuencias que eso pueda tener en términos de deterioro de las condiciones comerciales no lo conocemos. Lo que sí sabemos ya es que China, junto a Australia, han dado pasos en la dirección de ocupar ese vacío que va a dejar Estados Unidos. Y sí sabemos también de los límites a los flujos migratorios, con el impacto que esto puede tener en algunas empresas en términos de captación de talento. Porque claro, el talento en las empresas ya no es el talento con partida de nacimiento en los Estados Unidos. Hay muchas empresas multinacionales en sectores avanzados, en sectores de tecnología avanzada, donde una parte significativa del talento forma parte o tiene partidas de nacimiento de alguno de los 7 países que ha penalizado en la entrada el presidente de Estados Unidos. Y un elemento de cierta inquietud genera las tensiones con China, ¿no? Porque China ya es una criatura económica casi a la misma altura que Estados Unidos. México puede quedar doblada, puede caer en el primer asalto y no hay mucha sangre que llegue al resto del mundo. Pero un enfrentamiento entre China y Estados Unidos sí salpica, insisto, porque China es la gran potencia junto a Estados Unidos en términos de tamaño, en términos comerciales
tiene una significación aún mayor, y China tiene 3 billones de dólares en reservas. Y una tercera parte de esas reservas de divisas son bonos del Tesoro americano. Bueno, eso quiere decir que China, si deja de comprar bonos del Tesoro americano o si los pone a la venta, los tipos de interés se van arriba. El precio de los bonos se cae y los tipos de interés arriba. Es un asunto complicado, ¿eh? China ya es un agente financiero importante y, bueno, es verdad que está recibiendo acusaciones de manipulación del tipo de cambio del yuan en favor de sus exportaciones, ¿no? Pero son acusaciones que también ha recibido Japón y hace 3 días Europa, porque el nuevo presidente no ha esperado mucho a liquidar contenciosos y entonces ha abierto un contencioso con China, lo ha abierto con Japón, pero a Europa, en particular a Alemania, le ha dicho que está propiciando una política de tipo de cambio del euro débil con el fin de seguir aumentando el superávit comercial que tiene Alemania con Estados Unidos, ¿no? Las guerras son malas, las guerras comerciales no conducen a desenlaces mínimamente favorables, pero en mayor medida si esas guerras comerciales tienen lugar entre grandes potencias, potencias como las que hemos comentado. Y luego lo que sí sabemos también del programa económico de Donald Trump es que va a denunciar la participación de Estados Unidos en los acuerdos de París, en los acuerdos que se firmaron sobre estabilización y posterior reducción de las emisiones de CO2, y que va a retomar la atención a los hidrocarburos por parte de ese país. De hecho, una de las primeras decisiones que tomó fue a autorizar la reapertura de 2 oleoductos y reanudar las inversiones en fracking y alejarse, o por lo menos contener, los compromisos de renovación de fuentes energéticas que la anterior administración había adquirido. ¿Cuál es el impacto económico que eso puede tener tanto en la economía americana como en los demás? Bueno, depende de lo que aplique, de qué parte de esos compromisos aplique. Hay un gráfico que a mí me llamó la atención, que hizo Moody's Analytics, en el que se ponía de manifiesto cómo efectivamente puede haber un primer impacto favorable en términos de crecimiento del PIB a través de esas medidas expansivas, pero si aplicara la totalidad de sus promesas, la propia economía americana empezaría a perder ritmo de crecimiento. Primero, por el aumento de la inflación y la respuesta en términos de tipos de interés, pero sobre todo a través de pérdidas en el comercio internacional de aquel país. No hace falta decir, luego lo comentaremos, pero uno de los bloques económicos que más sufriría si el entorno comercial se deteriora es Europa. La Unión Europea es el principal agente comercial en el mundo. Europa es la responsable del 15% de las exportaciones mundiales de bienes y del 25% de las exportaciones mundiales de servicios. Todo lo que sea manipular, alterar el código, el reglamento que hoy preside el comercio global a través de la Organización Mundial de Comercio nos perjudica. La segunda parada, el segundo centro de atención son las economías emergentes. Ya saben que las economías emergentes cada año han ido aumentando su peso relativo en la economía mundial. Hoy representan algo más de la mitad del PIB mundial, pero representan más en términos de crecimiento cada año del PIB mundial. ¿De acuerdo? Porque cada año la contribución del crecimiento que hacen, sobre todo esos dos grandes, China e India, supera el 6%. China hasta hace 5 años creció durante 22 años al 10% anual. Ahora estamos preocupados porque está creciendo al 6,5%. Pero quizá lo que más nos debe preocupar desde el punto de vista empresarial de China, preocupar, o por lo menos
fijar la atención es cómo está creciendo China. La cuestión no es que crezca menos, sino que China está dejando de ser una nación industrial, una economía manufacturera. Y ya este año el 51% del valor de lo que produce China serán servicios y tecnologías relativamente avanzadas. La época en la que China era la gran factoría de manufacturas baratas, de camisetas y zapatillas baratas, se acabó. Eso se está yendo hacia los vecinos, se está yendo hacia Vietnam, etcétera, que están creciendo otra vez al 10 y pico %, etcétera, etcétera. Y además de hacerse una economía más terciaria, más de servicios, China se está haciendo una economía más introspectiva, es decir, está fomentando mucho más la demanda interna. Está procurando que el crecimiento se traduzca más en un aumento del consumo interno. Hay un elemento al que hay que prestarle atención en el caso de China y es el elevado endeudamiento. Ahora veremos algún gráfico. China es el país que en los últimos 10 años ha aumentado más el endeudamiento del mundo. Hasta ahora uno de los casos que siempre se manejaba como de las economías que más habían endeudado en poco tiempo, endeudamiento privado, era precisamente la economía española, que hasta la crisis, en los 12 años que terminan en 2007, habíamos llegado a unos niveles de endeudamiento superiores al 250% del PIB, de endeudamiento privado, de familias y empresas. China tiene mucha deuda y el sector privado tiene una parte de esa deuda en dólares, está dolarizada. El problema de los emergentes de todos es el sector público no tiene mucha deuda, como ocurría antiguamente, pero las empresas sí, y la tienen dolarizada. Por eso cualquier incremento en los tipos de interés del dólar o cualquier apreciación del tipo de cambio del dólar frente al resto de las monedas puede generar problemas en algunas economías emergentes. De India lo que nos tiene que preocupar es la estabilidad política y sobre todo el respeto, la autonomía a su banco central. Pero la India puede crecer un 7% este año, puede ser la economía del mundo del G20, del mundo que cuenta, que crezca más. Brasil y México nos tiene que preocupar, primero porque en Brasil y en México se concentra una parte muy importante de la inversión española en el extranjero. Las grandes empresas españolas tienen el 70% del valor de su stock de inversión en el extranjero en Reino Unido, Brasil y México. Brasil está saliendo de una etapa de inestabilidad política, o quiere salir, está saliendo de una etapa de recesión, de crecimiento negativo. Es probable que en 2017 salga y crezca positivamente, pero no crezca mucho. Y México está expuesta, es la economía más expuesta a Estados Unidos. Estamos antes con Juanjo que México tiene un grado de exposición, tiene un grado de vinculación, de dependencia de Estados Unidos mayor que el de algunas comunidades autónomas tienen con el conjunto del Estado español. El 83-84% de los intercambios de México los hace con Estados Unidos. Pero además de intercambios comerciales, como saben, una de las fuentes de compensación de la balanza de pagos en México son las remesas de migrantes, ¿no? Las remesas de dólares, ¿no? Bueno, ahí tenemos que poner la atención porque no van a crecer probablemente mucho y porque además el valor de la inversión que tienen algunas empresas españolas puede sufrir oscilaciones. Déjenme que haga una referencia a en qué contexto tiene lugar la llegada de Donald Trump. Aunque no hubiera ganado las elecciones Donald Trump, estos dos gráficos los tendríamos que poner y yo los habría traído hoy. Porque ya el año pasado, en la presentación que hicimos, advertía que el mundo se estaba reduciendo la intensidad del proceso de globalización. Ya el año pasado se veía que los movimientos de capital estaban cayendo, que la movilidad internacional de los flujos de capital
se estaba reduciendo y que desde luego lo que se estaba reduciendo era la entrada de capital en las economías emergentes, como si los exportadores de capital, los grandes inversores internacionales, estuvieran mucho más cautelosos con esa movilidad, con esa inversión en emergentes. Esto se vio desde el principio de la crisis, hubo una caída muy grande en los flujos de capital transfronterizos, una especie de vuelta a casa, de un back to home por parte de los inversores internacionales, pero ahora lo más inquietante era esa contracción en las inversiones, tanto de cartera como directas, en economías emergentes. Y que se sobreponía a una señal que también daba una cierta preocupación, y era ver cómo el comercio mundial había caído de forma muy significativa desde el inicio de la crisis. Si quieren, nunca habíamos visto crecer el comercio por debajo de lo que crece el PIB. Y eso los supersticiosos dirían que da malfario, porque la distancia entre una situación de muy reducido crecimiento del comercio, del volumen de comercio, y adopción de medidas proteccionistas es una distancia corta. En realidad, antes de que llegara Trump, el mundo ya ha estado adoptando medidas discrecionales, limitativas, parcialmente, pero limitativas del libre comercio. Esto es el conjunto de medidas discrecionales que se han ido tomando en los años de la crisis. Las economías se han hecho más introspectivas en cierta medida, han tratado de ser más defensivas. Y esto en general es preocupante, pero es preocupante si somos un poco egoístas, porque los europeos, como les decía antes, somos los agentes comerciales más importantes, tanto en bienes como en servicios. Por eso sí se podría anticipar que si esas tensiones proteccionistas que ya veníamos observando antes de diciembre con Trump se acentúan, probablemente uno de los bloques económicos que puede sufrir algo más será la Unión Europea. Y no le vendría nada bien a la Unión Europea. La Unión Europea tiene como principal socio comercial los Estados Unidos, hasta ahora. El segundo gran socio comercial es China. Y el tercer gran socio comercial de la Unión Europea es Rusia. Son tres países llamados a ser protagonistas en esa agitación del entorno geopolítico del que estamos hablando. En Europa nos vamos a encontrar, en primer lugar, con un ritmo de crecimiento menor. Europa va a seguir siendo la región del mundo que menos crece, la eurozona, para ser más exactos. Dos, la concreción final del divorcio, del tipo de divorcio que el Reino Unido ha decidido hacer de la Unión Europea. Sabemos que va a haber divorcio, pero todavía no sabemos si va a ser un divorcio rápido o no, amistoso o brusco. No sabemos si va a ser un Brexit que puede dar lugar a algún tipo de acuerdo comercial que mantenga el mercado interior con el Reino Unido o no. Y a lo que nos enfrentaremos es a una reedición de acuerdos bilaterales del Reino Unido con cada uno de los países de la Unión Europea. Sobre la economía española eso es importante, porque como ahora veremos, la economía española es uno de los principales socios comerciales del Reino Unido. Los otros dos focos de atención en Europa son las elecciones en Francia y en Alemania. En Francia porque la señora Le Pen, si gana, dejará el euro. Los menos jóvenes de los que estamos en esta sala podemos recordar qué ocurrió en el año 92, cuando las autoridades francesas decidieron someter a referéndum público la aprobación del Tratado de Maastricht, que daría lugar a la futura Unión Monetaria. Bueno, hasta el último momento no sabíamos cuál era el desenlace. Y la agitación que eso generó en los mercados financieros fue significativa. Llevó a varias devaluaciones de los tipos de cambio de algunas monedas, a la exclusión de la libra esterlina del mecanismo de cambios del sistema monetario europeo,
provisionalmente también en la exclusión de la lira italiana, la peseta devaluó un par de veces, la corona danesa, etcétera, etcétera. Bueno, una victoria de la señora Le Pen en las elecciones francesas nos crea un problema de estabilidad financiera, y la misión es, yo supongo que ya a lo largo del curso los alumnos del programa habrán aprendido a cómo cubrir los riesgos de cambio, a cómo anticipar la posibilidad de que Francia llegue a tener el franco francés como moneda de denominación, aunque la deuda la seguirá teniendo en euros. Esto muchas veces hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces algunos colegas, algunos analistas dicen, no, pues es que a lo mejor hasta es bueno recuperar la moneda nacional, ¿no?, y poder devaluarla cuando a uno le dé la gana. Bueno, sí, si no tuviéramos deudas. Aparte de que las devaluaciones del tipo de cambio, la realidad, la experiencia siempre ha demostrado que son pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y en Alemania hay elecciones y es probable que la fortaleza que hoy tiene la coalición del SPD y el partido de la señora Merkel no sea equivalente. El Brexit nos interesa porque la economía española es, como he dicho, uno de los principales socios comerciales del Reino Unido, después de Alemania. Es más, la economía española tiene un superávit comercial con el Reino Unido. Es decir, le vendemos más mercancías de lo que nos venden a nosotros. Y son mercancías además relativamente bien diversificadas. No son solo transformados del sector primario, es automóviles, por ejemplo. Es el primer cliente del sector servicios, es decir, del sector turístico. El año pasado, estos datos son del 2015, pero el año pasado habrán dejado el equivalente al 22% de todos los ingresos por turismo. El año pasado fue un año récord. Los han dejado los británicos, ¿no? Los británicos, en el Reino Unido se concentra una parte muy importante de la inversión directa española en el extranjero. Piensen en alguno de los grandes bancos o piensen en empresas eléctricas, por poner solo algunos casos. Y los británicos son los extranjeros que en mayor número viven en España, ¿no? Puede haber unos 280.000 británicos viviendo de forma permanente, que reciben todos los meses a través de una transferencia de su banco la pensión o el dinero con el que viven aquí. No hace falta decir que cualquier perturbación en el tipo de cambio de la libra esterlina condiciona el comportamiento económico de esos británicos. Y los británicos, por último, son, después de los españoles, los que más viviendas compran en el litoral español. Son los principales compradores de activos inmobiliarios. Bueno, ahí tenemos un foco de riesgo, un foco de atención. Si vamos a un divorcio duro y mal encarado, con aranceles, todo lo que sean aranceles, aunque estos sean bajos, actúan siempre como disuasores, como reductores de los flujos de comercio. Pero si se aplican a unas partidas y a otras no, y los servicios quedan libres, etcétera, etcétera, el impacto podría ser algo menor. El otro foco de atención al que hay que atender desde Europa y en general, y en particular a aquellos profesionales orientados a las finanzas, es el agotamiento de las políticas monetarias. Esto es importante en general, pero también es importante para la economía española, para las empresas que se están beneficiando hasta ahora de una política monetaria muy favorable, ¿no? Hemos disfrutado o hemos tenido una etapa excepcional porque la crisis fue excepcional y requirió terapias extraordinarias, pero ya el año pasado Estados Unidos empezó a levantar la mano y está en una senda más restrictiva, gradual, pero sin vuelta atrás. Y el Banco Central Europeo está tratando todo lo posible por mantener su tónica expansiva, porque es consciente de que la situación en Europa no es la misma que la de los Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo, como hemos dicho, bastante más que Europa, tiene una tasa de paro inferior a la europea, el consumo, los salarios crecen más que en Europa,
Y en Europa todavía estamos creciendo al 1,5, en la eurozona estamos creciendo al 1,5 y los niveles de paro son relativamente elevados, ¿no? Pero el Banco Central Europeo tiene presiones desde dentro, desde Alemania, que ve como tipos de interés más bajos son poco remuneradores del ahorro, del tradicional ahorro alemán. Hay algunos políticos importantes en Alemania que han llegado a acusar al Banco Central Europeo de confiscar el ahorro de las personas mayores en Alemania. Y en todas las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, pues hay una contestación a la continuidad de la política de tipos de interés bajos y de estímulos cuantitativos. Entre otras cosas porque Alemania empieza a tener una tasa de inflación elevada. Yo creo que es circunstancialmente elevada. Pero Alemania tiene una tasa de inflación que algún mes ha estado por encima de la tasa de inflación de la eurozona. Los tipos de interés son bajos, pero la inflación no existe. Se puede decir que la rentabilidad real del ahorro es positiva. Pero si los tipos de interés son bajos y la tasa de inflación es elevada, hay un problema. Por lo tanto, esos son señales que podrían anticipar que a lo largo de este año el Banco Central Europeo empezara a restringir, empezara a normalizar su política monetaria. En diciembre ya advirtió, voy a prorrogar un tiempo más. Estamos viviendo el periodo de prórroga. Yo creo que a lo largo de este año vamos a tener señales de eliminación gradual de la política expansiva del Banco Central Europeo. Y eso puede crear problemas, sobre todo a los que tienen deudas. Los que tienen deudas les viene muy bien, tipos de interés muy bajos, ¿no? Podemos tener problemas adicionales en algún sistema bancario. La banca italiana en particular. La banca italiana ya reconoció hace 2 meses, las autoridades alemanas, la necesidad de ayudar, como ayudaron en España, a algunos bancos para evitar que tengan un capital insuficiente. El problema es que el reconocimiento del problema que han hecho las autoridades italianas es parcial. Los bancos italianos tienen activos dañados, activos en malas condiciones por unos 315.000 millones de euros. Eso es muchísimo más. Eso debe ser el 18% del total de los activos. El conjunto de la banca española en ningún momento de la crisis llegó a tener un 18%. Pero hay también, digamos, el problema español, aunque tarde, las autoridades españolas reaccionaron en junio del 2012, muy tarde, y aunque les daba apuro y pidieron un rescate a Europa, que dio una línea de crédito de 100.000 millones de euros, como recordarán, a tipos de interés muy favorables. Pero los italianos no quieren pasar el trago de pedir el equivalente a un rescate y que vengan los señores, si no los señores de negro que fueron a Grecia, los de gris marengo que vinieron a Madrid, ¿no? Ahí podemos tener un pequeño problema a lo largo de este año. La banca portuguesa también tiene que fortalecer su base de capital, aunque el impacto que pueda tener cualquier episodio de recapitalización en la banca portuguesa sobre el resto es un impacto mayor. Y a medio plazo, más allá fíjense, un indicador, antes de seguir, que da cuenta de la situación de la banca en la eurozona, ¿no? Ya lo manejábamos el año pasado, y que puede ser interesante a la hora de discutirlo en clase, ¿no? Yo les pregunto a mis alumnos que me digan qué significa que una empresa en bolsa cotice por debajo del valor en libros, del valor contable. ¿Qué se os ocurre si veis, no un día, porque un día, un periodo más o menos corto, pero si de forma sistemática veis un conjunto de empresas, en este caso de bancos, cuyo valor de mercado está sistemáticamente por debajo del valor
que dice la contabilidad. Y enseguida, yo creo que esta anécdota ya os la contaba a vosotros algunos años atrás, ¿no? Enseguida aparece un listillo rápido y dice, bueno, eso es que el mercado de acciones no se fía de la contabilidad. Bueno, es una... pero eso dura lo que dura. Luego hay otro que levanta la mano y dice, no, eso es que como los mercados de acciones lo que sintetizan en sus precios actuales, en las cotizaciones, es la posibilidad de hacer beneficios futuros, lo que está diciendo el mercado de acciones es que esas empresas no tienen posibilidades de generar beneficios en la cuantía suficiente. Y luego hay un tercero que representaría a algunos bancos de inversión que dice, eso quiere decir que si desguazamos las empresas y las vendemos por partes, como en el rastro, podemos sacar más que si las vendemos en el mercado de acciones. Porque si el valor contable es bueno, parte a parte, sacamos más. Esto es una anomalía, ¿eh? Es una anomalía. Es un case study, es un caso práctico. En la eurozona existe la presunción de que algo tiene que ocurrir en el sistema bancario en general. El sistema bancario, la eurozona es una región muy bancarizada. Claro que tendrá que haber menos bancos, pero también probablemente va a haber menos presencia de la banca comercial en las economías, ¿no? Sin duda, ¿no? No, el otro elemento, el otro gráfico sobre el que quería llamar la atención a medio plazo es el envejecimiento. Europa está envejeciendo de forma espectacular, pero bueno, toda Europa, ¿no? Y eso quiere decir que la industria, que el comportamiento de los consumidores, que los servicios financieros van a tener que ir contando efectivamente con un ratio de dependencia cada vez mayor, con un menor número de personas en activo frente a los que estarán o estaremos absolutamente retirados. Y esto tiene unas consecuencias claras, ya he dicho, sobre el comportamiento económico, pero también sobre el crecimiento agregado en el futuro, ¿no? Europa es una región envejecida, ¿eh? Por eso, a diferencia de lo que hace Estados Unidos, sí hay que plantearse, lógicamente, de una forma mucho más flexible, más abierta, la posibilidad de flujos migratorios que enriquezcan, que reproduzcan en última instancia la capacidad para trabajar. Y la última parada es en la economía española, ¿no? La economía española ha hecho los 2 últimos años muy buenos. Ha crecido el doble de lo que ha crecido Europa, un poco más. También el año 2016 habrá crecido al 3,2. Ha crecido en empleo prácticamente lo mismo que ha crecido en PIB, en torno a un 3% en estos 2 últimos años. Aunque la calidad del empleo no es buena, la calidad, cuando la OCDE habla de calidad de indicadores de calidad del empleo, habla de una serie de factores, de temporalidad, de renta, de salarios suficientes como para que fortalezcan la confianza de los consumidores y estos se desmelenen y inviertan, gasten, etcétera, etcétera, ¿no? La calidad del empleo en España probablemente es de las más bajas. Del empleo creado en los 2 últimos años, con datos de la OCDE, probablemente de las más bajas de las economías avanzadas, ¿no? Eso ayuda a entender cómo la situación, por ejemplo, de la seguridad social no ha mejorado al ritmo que ha mejorado la creación de empleo. Hay mucho empleo a tiempo muy parcial, cuyas bases de cotización son bajas. Y a pesar de que día tras día o mes tras mes vemos que aumenta el número de empleos, aumenta el número de afiliaciones a la seguridad social, la base de esas nuevas afiliaciones es más pobre. Y la economía española ha hecho una cosa muy bien, o mejor dicho, el empresariado, y es que ha aumentado la propensión exportadora de forma muy significativa. Yo creo que también lo comentamos el año pasado. Si uno se tuviera que quedar con una consecuencia positiva que ha tenido la maldita crisis
en estos 8 o 9 últimos años sería el aumento de la propensión exportadora, es decir, el aumento en el número de empresarios medianos, pequeños, que exportan de forma regular, que pasaban de no exportar o exportar de forma episódica a hacerlo de forma regular, ha aumentado de forma muy significativa. 2, se ha diversificado lo que se exporta y hoy se está exportando prácticamente de todo, hablo de bienes, pero también en servicios, ya no solamente es el turismo, vemos a las empresas de ingeniería exportar, vemos a las empresas de consultoría general, de consultoría tecnológica, la balanza de servicios, de exportaciones de servicios de la economía española es muy buena, pero también la balanza comercial. Las exportaciones han estado creciendo bastante por encima de lo que crecía el PIB. Y además se ha diversificado los destinos geográficos. Todavía hay una dependencia grande de lo que se exporta al resto de Europa, a la eurozona, pero se ha intensificado las exportaciones, sobre todo a América Latina y en menor medida a Asia, ¿no? De tal forma que el gran problema que tenía la economía española en el 2007, cuando estalla la crisis, que es una balanza de pagos con un agujero del 10% del PIB, es decir, con unas necesidades de financiación del resto del mundo de unos 130, 140 mil millones de euros, ahora está aquí neutralizado. Hay un ligero superávit. La cuestión es que la economía española ha crecido así, y se preguntarán, ¿y por qué la economía española ha crecido mucho más que las economías de nuestro entorno, que Francia o que Holanda o que incluso que Alemania? La economía española ha repuntado tan intensamente por 2 razones, ¿no? La primera, porque había caído más que nadie, junto a Grecia y Portugal, y hay un repunte desde la situación en la que las economías tocan suelo, que ha sido intenso. También ha ocurrido en Portugal, en Grecia, aunque en menor medida. Pero la segunda razón es que la economía española se ha beneficiado en mayor medida de factores externos, ¿no? Por ejemplo, de unos precios de los hidrocarburos muy favorables. Digamos, a ver, hace 4 años, 5, el precio del Brent arriba del todo, por encima de $100, y lo hemos llegado a ver a 23 o 24. Es claro que eso le ha venido bien también a Francia o a Alemania, pero nos ha venido mucho mejor a nosotros, porque la economía española es la economía más dependiente de las importaciones de hidrocarburos y es la economía menos eficiente en la utilización de los hidrocarburos, entendiendo por eficiencia el consumo por unidad de PIB de hidrocarburos. Nosotros seguimos necesitando más hidrocarburos para hacer una unidad o un euro de PIB. La caída en precios tan pronunciada es como si nos metieran en el bolsillo ese ahorro. La cuestión es si el precio del barril del petróleo va a seguir siendo cómplice, el precio del gas y del petróleo va a seguir siendo cómplice del crecimiento, como lo ha sido. No. Ya lo hemos visto ahí instalado en 50, 55 dólares el barril de Brent. Hay un acuerdo de la OPEP de limitación, de contingentación de la oferta. No digo que vayamos a ver un precio del barril arriba, simplemente que no lo vamos a volver a ver a la mitad de donde está ahora, y por lo tanto la contribución diferencial al crecimiento por el lado de los precios de los hidrocarburos, de los carburantes incluso, va a desaparecer. Es más, si el dólar se aprecia, vamos a ver encarecida la factura del petróleo, porque el petróleo cotiza en dólares, como saben. El otro factor que nos ha beneficiado muchísimo es la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo. Pero también en ese punto podríamos decir, hombre, también ha beneficiado a los franceses o a los alemanes. No, sí, pero mucho más a nosotros. Bueno, a los alemanes no nos ha beneficiado mucho. La política de tipos de interés bajos y de
compras de deuda pública y privada beneficia tanto más cuanto mayor sea la deuda privada o la deuda pública. Y la deuda privada española era la mayor del mundo avanzado cuando se inicia la crisis. Como he dicho al principio, llegamos a tener un 270% del PIB en deuda de familias y de empresas. En las familias y en las empresas medianas y pequeñas, esa deuda era a tipo de interés variable referenciada al Euribor. El Euribor todavía hoy está en territorio negativo. Esto se va a acabar. A la familia media española que tenía una deuda hipotecaria referenciada al Euribor, aunque fuera Euribor más punto y medio, con un Euribor en negativo se respeten más o menos las cláusulas suelo, ha habido una liberación de renta por la vía de la ayuda del Banco Central notable. Pero la deuda pública que tiene la economía española es el 100% del PIB. No es lo mismo que el Tesoro español haga una subasta de bonos o de letras del Tesoro a mercado abierto, que haga una subasta sabiendo que hay un primo de Zumosol que se va a quedar a lo largo del año el equivalente a las necesidades de financiación neta del Tesoro español. Bueno, con todo, a pesar de todo, el presupuesto del Estado tiene 34.000 millones de euros solo en pago de intereses al día de hoy. Es una partida, ¿eh? Eso quiere decir que si se atenuara ese carácter laxo de la política monetaria, el coste financiero de las familias, de las empresas endeudadas, subiría. Va a subir. No me pregunten si a partir de mayo, de junio o qué. De hecho, ya estamos viendo anticipaciones en el aumento de la pendiente de la curva de bonos. Porque el Banco Central Europeo, cuando vea que la economía se empieza a normalizar y sobre todo cuando vea inflación en la eurozona algo por debajo del 2%, va a considerar que ha cubierto ya su misión. Alguno de ustedes puede decir, cuidado, es que la inflación la hemos visto este mes ya ahí arriba, pero es excepcional. Claro que la economía española ha tenido una inflación el mes pasado del 3%, y que Alemania ha tenido una inflación del 1,8%. Pero es una inflación muy circunstancial, es la inflación general. Cuando a esa inflación le quitamos el repunte circunstancial en los precios de la energía, que han sufrido no solamente la economía española, sino otras, la inflación subyacente es mucho menor, ¿no? Pero en cualquier caso, no podemos contar con la complicidad del Banco Central Europeo. En el año pasado, la economía española encontró también un punto de estímulo en la política fiscal. La política fiscal del gobierno fue una política electoral, de año electoral. Bajó impuestos que había subido antes e incluso el gasto público, ahora ya tenemos datos, fue algo expansivo. Pero en el año 2017 no va a ser así, porque en el año 2016 nos libramos de una sanción europea de milagro. Hemos incumplido en los últimos 4 años el objetivo de déficit público y este año el gobierno se ha propuesto cumplirlo. No va a cumplir el objetivo del 3,1%, no va a poder reducir del 4,6 al 3,1 el déficit público, pero sí va a procurar llevarlo a una senda en la que sortee otra sanción. Y si se propone reducirlo al 3,5 o al 3,6 o incluso al 3,7, pues va a tener que hacer algún ajuste y probablemente subir algunos impuestos. Hay un cuarto factor que fue favorable al crecimiento de las exportaciones en los 3 últimos años y que yo creo que no se va a dar en 2017, y es la caída de los salarios. Los salarios españoles han caído. No es que se hayan moderado, es que han caído.
Eso ha hecho que el principal indicador de competitividad internacional, los costes laborales unitarios, es decir, los costes laborales por unidad de producto, hayan caído en España, mientras que en otros países ha ido subiendo. Y eso ha hecho que la competitividad internacional haya mejorado. Algo que no ocurría desde la entrada en el euro. Cuando entró en el euro, los costes laborales unitarios, que sintetizan, como digo, lo que se le paga a los trabajadores por unidad de producto, pero también incorporan la productividad de las empresas, habían experimentado un comportamiento menos favorable que el de nuestros competidores, porque la productividad de las empresas españolas no mejoraba al mismo ritmo, pero porque los salarios, aunque fueran menores, subían, variaban a un ritmo superior a que lo hacían los salarios alemanes o franceses o holandeses. Y últimamente no. Los costes laborales por unidad de producto han caído, pero es muy difícil que sigan cayendo los salarios. Es más, yo me atrevería a decir que incluso es poco aconsejable, porque la restauración del consumo doméstico no se consigue con salarios demasiado bajos, no se consigue mejorar la situación de la seguridad social, no se consigue generar bases recaudatorias que aumenten los ingresos impositivos, etcétera, etcétera. Bueno, si asumimos que la complicidad de estos 4 factores va a ser algo menor en 2017 que en 2016, pues tendremos que asumir unas previsiones de crecimiento algo inferiores. La economía española podría crecer este año en torno al 2,5 frente al 3,2, 3,3, 3,2 probablemente, que va a crecer en 2016. Cuando tengamos datos definitivos todavía no los tenemos, ¿no? Fíjense, yo no sé si claro, que por razones de edad uno ya se va haciendo muy prudente, muy conservador. Yo firmaría un crecimiento del 2,5 para los próximos 10 años. Ahora mismo. Porque significaría un cierto blindaje a perturbaciones en el entorno internacional, como las de las geopolíticas que hemos comentado, pero también porque incorpora una composición relativamente aceptable, ¿no? Un crecimiento de las exportaciones algo superior al PIB, algo superior a las importaciones, y un crecimiento del empleo que va a ser algo inferior al crecimiento del PIB, y de calidad también cuestionable, pero crecimiento del empleo en el entorno del 2 y pico. La desigualdad por comunidades autónomas es manifiesta, ¿no? Incluso por provincias. Leí ayer datos de Guipúzcoa. Guipúzcoa está creciendo y puede crecer muy por encima, más cerca del 3% que del 2,5%, ¿no? Con un dinamismo en la creación de empleo mayor, ¿no? Pero en cualquier caso, este cuadro macro yo lo suscribiría para los próximos 10 años. Es difícil. Estamos en febrero y los operadores, las influencias que pueden venir de fuera están todavía apenas insinuadas, ¿no? Puede ocurrir que Donald Trump no arme más ruido de las nueces que pone en juego y sufran algo los mexicanos y poco más. Puede ocurrir que no se complique la vida y que no nos exija cotizar más en la OTAN. España es de los países que todavía está cotizando a la OTAN por debajo de lo que debería, por debajo de ese 2% del PIB. Puede ocurrir que en Francia gane el sentido común y puede ocurrir que en Alemania el SPD y la señora Merkel se hagan todavía más proeuropeos, y Europa, que le está viendo ahora mismo las orejas al lobo, haga de la necesidad virtud y fortalezca la dinámica de integración y se apiñe más, sabiendo que va a perder una parte importante, como es el Reino Unido, ¿no? Si así fuera, el ritmo de crecimiento podría muy bien ser el 2,5, en Euskadi un poco más, en Guipúzcoa un poco más. Pero comprenderán que les pida que no manejen este cuadro
si se tuercen las cosas, porque se podía ver significativamente alterado. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ti, Emilio. Gracias y enhorabuena por tu magnífica intervención. Todo puede ocurrir, al parecer, ¿no? Las incertidumbres están ahí y, bueno, pues hay que estar... Bueno, hemos tenido hoy la primera clase. Abrimos un coloquio para los que queráis o quieran hacer preguntas a Emilio, y quizás con el permiso de todos, igual reservamos las 2 primeras preguntas a los de las 2 primeras filas. Hemos tenido hoy la primera clase de esta 9ª edición. Muchos de ellos están en empresas que están expuestas a este tipo de riesgos, más allá de lo genérico, en aspectos ya concretos, y bueno, pues han manifestado un poco su preocupación sobre, bueno, pues el futuro de la Unión Europea, el futuro comercial, el Tratado de Libre Comercio, que se presentaba como una oportunidad, pues, de crecimiento importante hace bien pocos meses por analistas bien ilustrados, y eso un poco con una economía como la de Euskadi, que representa a Estados Unidos, pues creo que es el tercer país de destino de las exportaciones. Entonces, bueno, si alguno quiere concretar la pregunta, encantados. En eso hemos quedado, además, por cierto. Y si no, esa era un poco la primera pregunta, o la primera reflexión que sometíamos un poco a tu consideración. El impacto del... Es que no sé si me haces una pregunta o no. Sí, el tema era, no, ellos preguntaban cuál es el futuro, de alguna forma, de la política comercial de la Unión Europea, ¿no? Bueno, esa es la pregunta en concreto, o la reflexión. Claro. Europa es una zona de libre comercio, ¿no? Europa es un mercado común, es un mercado interior, ¿no? Es decir, se puede criticar mucho a Europa, se puede, hay razones, porque está medio a hacer en distintos ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista de la Unión Económica y Monetaria, la Unión Monetaria tiene una pata coja porque hasta hace unos días, porque no tenía una unión bancaria. Hemos creado una unión bancaria con un mecanismo de resolución de crisis que todavía está por hacer. No tenemos una unión fiscal. Pero sin embargo sí tenemos una unión comercial. Yo me atrevería a señalar que todas esas amenazas que hemos visto no van a condicionar el carácter de mercado único, de mercado común, que tiene los que queremos en Europa, sin el Reino Unido, lógicamente. Pero los que queremos en Europa, bueno, hemos apreciado las ganancias. Es que sería una estupidez negar. El Reino Unido no se ha ido de Europa, no ha pedido el divorcio por el mercado interior. De hecho, el mercado interior en bienes y en servicios y en movilidad de capitales es lo que más les gusta a los británicos. El Reino Unido se ha ido básicamente por 2 razones, aparte de razones de fantasmas. Se ha ido por una objeción a la libre circulación de personas, y se ha ido porque siempre ha considerado que pagaba demasiados gastos de comunidad. Luego se ha ido porque el mundo vive un temor irracional al otro, a lo ajeno, a lo externo. Hay un temor a la globalización, hay un temor tal, pero no se ha ido por el mercado interior. Yo me atrevería a decir, la política comercial de la Unión Europea es lo menos cuestionable, lo menos enmendable, y lo que es la tarifa común y una tarifa, la ausencia de aranceles internos y una tarifa exterior común va a seguir ahí. El único problema es la capacidad que pueda tener Europa a partir de ahora, como tú insinuabas antes, Esteban, para liderar o para coliderar acuerdos de libre comercio como el que trataba de llevar a cabo con Estados Unidos, entre otros, pero que encontró resistencias. Ahí no hay que echarle solo la culpa a Trump. La señora Hillary Clinton tampoco era muy partidaria, ¿no?, de ese acuerdo, ¿no? Yo creo que si a quien le inquieta esto es alguien que tiene una empresa cuyo principal volumen de negocio es básicamente con el resto de Europa, a mí no me preocuparía tanto la política comercial que se pueda ver alterada dentro de Europa, de la Unión Europea, como la demanda de mis clientes. Es decir, la gran incógnita en Europa es
¿cuándo Europa va a poder crecer como está creciendo Estados Unidos? ¿O por qué los que se quedan en Europa no pueden crecer como venía creciendo el Reino Unido a ritmos cercanos al 3%? Que es lo que a una empresa que vende a Europa le puede interesar, ¿no? Nosotros quiere decir una empresa, abierta, expuesta, quiere decir no volcada solo a la demanda doméstica, ¿no? Frente a en general, frente a los riesgos se cubren, los riesgos que en la actividad nuestra habitual surgen, tratamos de gestionarlos, ¿eh? Primero hay que identificarlos. Lo que ocurre es que, como comentábamos al principio, estos riesgos no son riesgos para los que exista un mercado. Puedes tener una preocupación por el precio del barril o de la termia de gas, porque tu producción es intensiva en eso, pero puedes tomar ahora una decisión de cubrir ese riesgo y comprar el mercado de futuros y contratos que te garanticen la certeza en el precio. Puedes estar preocupado por el riesgo de cambio porque tienes una exposición elevada a libras esterlinas, o porque tienes un endeudamiento a tipo de interés variable y quieres asegurarlo en fijo. Es decir, tienes instrumentos de gestión de esos riesgos, que se pagando. Pero los riesgos que hemos identificado, para esos riesgos no hay un mercado. Es decir, si el señor Trump organiza un lío con China, con las islas artificiales que tiene allí, o con la política de reconocimiento a Taiwán, y empezamos a ver represalias comerciales o escaladas militares, etcétera, etcétera, son riesgos muy, muy difíciles de gestionar, ¿no? Hombre, la obligación de cualquier responsable empresarial, y ahora yo me aplico también el cuento, yo estoy en una empresa en la que hay 126 profesionales en nómina, ¿no? Pues es mirar permanentemente, atender a lo que puede estar ocurriendo en el entorno, pero esos son variables, digamos, no gestionables desde el punto de vista de cobertura e irte a dormir, que es un poco lo que muchas veces soy empresario y digo, oye, tengo el 70% de mi facturación en yuans, en moneda china o en libras esterlinas. Joder, y este ruido chino o este ruido con el Brexit, ¿qué hago? Si fuera solo eso, si tú quieres comprar tranquilidad y dormir tranquilo, irte el fin de semana por ahí, asegura ahora, eso te cuesta, es como el que asegura todo, ¿no? Pero la complicación de factores que pueden concurrir hoy no son asegurables, porque para gestionar riesgos lo que se necesita es un mínimo de información. A lo mejor dentro de 4 días el Parlamento británico ha empezado esta semana, ¿no? A principios de esta semana, a sentar las bases de lo que puede ser esa transición negociadora, pero no sabemos nada más, ¿no? Este hombre ha dicho que va a revisar el NAFTA, la OTAN y su participación en la Organización Mundial de Comercio, pero no sabemos en qué tono, ¿no? Sí sabemos que ya ha atacado a la Unión Europea, diciendo, en particular a la eurozona, diciendo que tenemos un tipo de cambio depreciado, etcétera, etcétera, ¿no? Estar atentos. Porque ya supones que va a haber una reorganización del sistema bancario español, ¿no? Y hace bien.
no sea una reorganización o simplemente una alteración del mapa de entidades. Es sensato, ¿no? Bueno, lo primero que hay que señalar es que, a diferencia de otros sistemas bancarios, el sistema bancario español, en la medida en que se recapitalizó, etcétera, etcétera, pues está ahora menos mal que el resto de los sistemas bancarios de la eurozona, ¿no? Pero, como bien señalas, hay algunas herencias, algunos legados del pasado que siguen pesando, ¿no?, sobre los bancos, ¿no? La morosidad, los activos adjudicados que no están en morosos, pero que están en los balances y que hay que darles salida. Y sobre todo, como señalabas, hacer banca al por menor con tipos de interés históricamente bajos. Es muy difícil obtener un margen, ¿no? Luego hay un elemento adicional, común a otros sistemas bancarios, que es una erosión reputacional sin precedentes. La banca es confianza, históricamente. Y ahora se han concentrado distintos episodios. Ya la gestión de la crisis puso en entredicho a los sistemas bancarios en general, en todo el mundo. Pero si a eso le añadimos escándalos, pleitos, etcétera, el resultado es, digamos, un menoscabo de los intangibles muy importante, ¿no? Es altamente probable que se vuelvan a redefinir las escalas necesarias para hacer banca, ¿no? Entre otras cosas porque a esos problemas específicos del sector se están añadiendo otros, y es la emergencia de nuevos competidores que no sabemos qué son. Hoy aparece en la prensa el resultado de una encuesta, bueno, que es más una anécdota, y dice, el 30% de los encuestados en España dice que si mañana Facebook, Apple o Google aparecen como bancos, se cambian, se van con ellos. Bueno, sí, la banca es información. Una forma rápida de definir lo que es banca es eso. Y ya empezamos a ver, por la vía de los fintech, nuevas criaturas que no sabemos muy bien qué son, si son bancos o plataformas tecnológicas, que están haciendo gestión de fondos, que están haciendo actividades de valor añadido de la banca. Es decir, actividades por las que la banca podría cobrar comisiones, que es una de las vías de supervivencia, ¿no? Por lo tanto, márgenes en la parte de arriba de la cuenta de pérdidas y ganancias de los bancos, estrecheces, por abajo continuidad de provisiones, emergencia de nuevos competidores y un elemento adicional a la hora de hacer un diagnóstico en banca, que probablemente todo esto concurre en esas cotizaciones que hemos visto, ¿no? Y es el sector más regulado del mundo. Y no se va a acabar. La banca va a seguir. Y regulación en economía es sinónimo de mayores costes. La regulación es necesaria, pero la regulación cuesta. Bueno, lo razonable es que algunos bancos haya una simplificación del mapa bancario en Europa y también en España. Y algunos de los bancos que están ahora en dificultades, etcétera, pues puedan tenerlos, y acudamos, por un lado, a la existencia de uno o dos grandes operadores, pero al mismo tiempo a operadores de nicho, muy especializados. Si la banca es información, bancos muy pegados al territorio, muy conocedores de la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? No sé.
Sí, lleva razón que no he hecho referencia al impacto que puedan tener estos operadores, no solo por razón de que manejen la información en una situación de conflictiva, no solamente en clave de teoría de la conspiración, ¿no? Decir, hombre, es que la Secretaría de Comercio estadounidense va a llamar por teléfono a Google y dice, oye, a ver, piratéame los correos electrónicos del Ministerio de Comercio alemán a ver qué movimiento van a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? No, sino en términos más de medio plazo. Hombre, aquí hemos tratado de ver un poco la perspectiva en un año, ¿no? Pero lleva razón en inquietarse por lo que puede ser el impacto de lo que algunos han llamado la cuarta revolución industrial, que es en la que estamos inmersos ahora. Nos hemos pasado de una etapa en la que las tecnologías de la información y de la comunicación han contribuido al aumento de la productividad de las empresas prácticamente en todos los sectores. Son tecnologías ubicuas, multipropósito, sirven ya para todo, ya se habla del Internet de las cosas, etcétera. A esto que se da en denominar ahora la cuarta revolución industrial, que significa la robotización creciente de procesos productivos, ¿no? Supongo que a mí, por lo menos, este es el elemento que más me interesa, me preocupa, ¿no? Lo cual no quiere decir que no me interese o que pase por encima sobre la capacidad que puede tener un Facebook o un Google para controlar el comportamiento de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? O para manejar información, etcétera. Lo que sí es verdad es que ahora mismo los procesos de digitalización estarían en disposición, en algunas economías, de sustituir una tercera parte de los puestos de trabajo. Y que aquí no se está parando. Y ya no solamente en tareas rutinarias, ya no pensemos en los procesos de manufacturas, en el just in time que vimos hace 20 años. Yo vi en Japón y me vine sorprendido ver que en la Nissan ya no había un mono, eran máquinas, ya no había una persona eran máquinas sincronizadas, robotizadas de forma más o menos elemental, pero bueno, eso sí es importante, porque ya se está empezando a destruir empleo a través de la robotización y todavía no sabemos cuáles van a ser los nuevos empleos. Las revoluciones industriales que ha habido, desde la máquina de vapor, el ferrocarril, etcétera, se destruía empleo, pero luego emergían otros. Al día de hoy está menos claro, ¿no? Y eso sí puede crearnos un problema. Eso puede crearnos un problema, a no ser que establezcamos un sistema fiscal para los robots, a no ser que los robots paguen el IRPF igual que las personas, cosa que no hay que descartar. Bueno, de toda esta revolución tecnológica, de todas estas amenazas, a mí me preocupa quizá más esto que el hecho de ver a Google ofreciéndome un servicio financiero, ¿no? No sé si me he ido por las ramas o no, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Al respecto, hoy precisamente en la clase ahora mismo un minuto para complementar, se ha comentado un informe que ha emergido del Foro Económico de Davos, Sí. diciendo que los 15 países más sinceros del mundo, si llevaran técnicas de robotización que existen en sus procesos productivos, la reducción del empleo estaría cuantificada en 5 millones. Y el tema es, esos países? Empleos, ¿dónde irían? 15 más industrializados del mundo. Ese es el dato. Sí, puede. Sí, en Davos se habló de la... Sí, no lo sé, pero que este tipo de estimación, mucho de lo importante de estos trabajos, de estos informes, es ver un poco más o menos las tendencias, pero sí, es decir, antes de que se llevara a Davos el informe sobre, no sé si se llamaba así, la cuarta revolución industrial, el impacto sobre el trabajo, un equipo en la Universidad de Oxford hizo un trabajo más de identificación de tareas, ¿no? ¿Y qué tipo de trabajo? Me llamó la atención bastante, ¿no? Porque
quiero decir ninguna profesión para que no se asusten, ¿no? Pero hay profesiones, todas aquellas profesiones que estén mínimamente alejadas, todos aquellos nosotros hablamos ahora de profesiones, ¿no? Pero hay que hablar de desempeños en el mundo de la empresa, ¿no? Que no tienen una correspondencia con lo que es una profesión, porque hay tareas que, por ejemplo, que hacen los arquitectos que ya están siendo replicables y que van a ser más replicables todavía, ¿no? Y se suponía que el arquitecto era un elemento creativo, ¿no? Todo lo que no incorpore una capacidad de reacción, una cierta creatividad en el mundo de la empresa, es lo que va a estar más expuesto, ¿no? Por ejemplo, me llamó la atención ver que, incluidos los notarios, perdón si hay algún notario, ¿no? Pero, bueno, son tareas que va a depender mucho de la propia función empresarial, de las propias habilidades extracurriculares, entre otras cosas porque es que no sabemos, ¿no?, qué es lo que va a sobrevenir, ¿no?, y cuál es el coste de reposición de unas tareas por otras, ¿no? Pero sí, es probable, ¿no?, que las 15 economías más avanzadas, yo no hablaría solo de industrialización, ¿no?, más avanzadas porque, insisto, la digitalización creciente que estamos viendo y la robotización se va a dar bastante en economías de servicios. Sí. Usted se acuerda, yo sí me acuerdo aquel domingo del referéndum, porque nos quedamos de guardia en AFI para ver qué pasaba. Estaba empate todo, se iba haciendo el recuento y dependiendo de la hora pues iba una cosa por encima o no. Y nos metimos en la noche, abrió Asia y los mercados asiáticos empezaron a darle. Bueno, yo confío, no digo que yo crea, porque eso, pero yo confío en que el resto de las fuerzas políticas al final, como ocurrió en la anterior, vayan juntos y no gane la señora Le Pen, ¿no? Si ganara el lunes siguiente, tenga por descontado que sería un lunes negro, ¿eh? De tal forma que si usted tiene posiciones abiertas pues tendría que cubrirlas, ¿eh? Porque el lunes habría un golpazo, ¿eh? El euro se caería, el tipo de interés de los bonos franceses, no solo franceses, pero de luego franceses, se iría arriba, porque se estaría ya descontando que esa deuda se tendría que pagar en euros, pero convirtiendo desde un franco depreciado, porque de lo que hay que partir es que si cualquier país abandona la moneda única, lo hará, entre otras cosas, para recuperar la suya muy devaluada, y los mercados de acciones de aquellas empresas con intereses directos en Francia pues temblarían también, ¿no? Y aquellas empresas, digamos, con volúmenes de exportación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que veríamos en el corto plazo, pero bueno, ese tipo de riesgos hasta son cubribles, ¿no? Uno podría, más o menos, ¿no? Es muy difícil concebir eso, porque Francia es fundador, ¿eh? Y si Francia sale de la eurozona, a mí no me extrañaría que la señora Le Pen se planteara algo similar a lo que ha hecho el Reino Unido, ¿no? Porque la señora Le Pen es de las que piensa también que las instituciones están muy oxidadas, que a Francia le iría mejor por su cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? El efecto demostración, el hecho de que salga Francia y algunos de los países, pudiéramos tener un reflejo en Holanda. En todos estos países hay partidos de extrema derecha que han exhibido el ultranacionalismo, el aislacionismo, como la terapia al miedo, ¿no?
creo yo, ¿no? Y ese miedo podría existir en algunos otros países. En Holanda hay un partido de extrema derecha en alza, ¿no? No lo sé, vamos a apostar a que no, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, solamente nos queda reiterarte, Emilio, nuestro agradecimiento por tu 9º año consecutivo, haber pronunciado esta clase inaugural, y a todos vosotros por haber acompañado pues, a los miembros de la 9ª promoción en esta primera e intensa jornada que hemos tenido. Entonces, con todo esto, sin más, damos por concluido el acto y la jornada. Gracias por habernos acompañado.